educados. Esa predicación nunca se me va a olvidar, de siendo educados en Cristo. No se nos puede olvidar que somos educados en Él. Cada enseñanza tiene el propósito de que usted y yo seamos educados en Cristo. De la misma manera que usted es educado en las cosas elementales en este mundo, de las cosas necesarias que necesitamos para vivir acá, ¿sí? Como cuando usted va al colegio, le enseñan los números, le enseñan las matemáticas, le enseñan un montón de ciencias, le enseñan filosofía, le enseñan ética y valores, le enseñan sociales para que conozcas la historia del planeta donde tú estás, el rumbo de los acontecimientos, que la revolución industrial, que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. De la misma manera usted tiene que ser educado en Cristo. Amén. Y para eso el Señor ha dejado maestros, ha dejado profesores, si podemos llamarlo así, que nos van a enseñar. Y creo que hoy vamos a aprender un poquito acerca de esto. Saludo a todos los hermanos que se conectan. Por ahí está mi mamá, está mi tía, está la hermana Ripka. Se queda, qué bueno que se quede en este canal, mi hermana Ripka. Qué bueno que está con nosotros. A Lea, no sé si Lea me está viendo. El hermano Jonás, Michael, pero bueno, quiero bendecirlos a todos. ¿Qué tal si oramos antes de empezar? Usted va a orar por mí, yo voy a orar por usted y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprender y entender los tópicos de esta noche. Que el Señor sea ayudándonos a comprender y a entender. Amén. Señor, te agradecemos en esta hora, te bendecimos, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, todo el reconocimiento, Señor. Suplicamos, Señor, que hoy tú seas ayudándonos en medio de la predicación a entender. Sí que lo necesitamos, Señor. Necesitamos de tu Espíritu. Permite que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros y nos ayude a comprender, nos ayude a entender, nos ayude, Señor, a mirar y a visualizar con los ojos del corazón y que eso luego pueda pasar a la mente para que haya una unidad y podamos crecer, Señor. Gracias por el pan que tú siempre nos das y nos permites desgustar de él. Permite que pueda hablar de tu palabra como tú quieres y que mis hermanos puedan ser nutridos en ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua, te bendecimos. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar y yo quiero que me acompañen, por favor, al libro de Segunda de Pedro. Si no estoy mal, creo que fue hace una semana que estudiamos el libro de Primera de Pedro. Si no estoy mal. Y cuando mirábamos el libro de Primera de Pedro, para todos los que están aquí, qué bueno que usted siempre mire el contenido del libro. Qué bueno que usted siempre mire a quién va dirigido, cuál es el contexto y cuál es el tópico de la carta, cuál es el tema de la carta, cuál es el tema de que Pablo va a tratar ahí. Qué bueno que usted lo pueda mirar para que pueda enriquecerse. Entonces, cuando leímos Primera de Pedro y trabajamos lo del 666 versus 666, ¿sí? El 666 de la bestia versus el 666 del Señor Jesucristo. ¿Cómo así, hermano Daniel? Hay un 666 del Señor Jesucristo. Vaya, mire la predicación de la semana pasada. Cuando estudiamos ese tema, vimos que Primera de Pedro tiene la intención, y así termina el libro en el capítulo 5, de mostrar cuál es la verdadera gracia en la cual nosotros estamos. Es la intención de la primera carta de Pedro. Y empezamos a ver cómo le habla a los jóvenes, cómo le habla a los esposos, cómo le habla a las esposas, cómo le habla a los líderes, sean ancianos, sean ancianas, y cómo presenta un modelo de vida conforme a la piedad y conforme a la santidad de vida en Cristo. Y cómo muestra que la gracia lleva en sí instrucciones, que la gracia no está alejada de normas, de leyes, de preceptos, sino que en la gracia Dios también ha dado mandamientos, órdenes y preceptos a través de los apóstoles. Eso lo estuvimos mirando, ¿cierto que sí? Hoy vamos entonces a estudiar el libro de Segunda de Pedro, vamos a mirar el tópico y lo vamos a compaginar con la enseñanza que empezamos a dar el martes acerca de los maestros. Voy a repetir, vamos a compaginar el libro de Segunda de Pedro con ambas predicaciones. Entonces vamos a comenzar. Acompáñenme por favor al libro de Segunda de Pedro,
Vamos a comenzar desde el versículo 1. Entonces, hermano Daniel, ¿y entonces de qué trata la segunda carta de Pedro? ¿Nos puede decir? Pues es lo que vamos a intentar hacer en esta noche y vamos a compaginarlo con la enseñanza del martes, no sé quiénes la vieron, que es acerca de los maestros. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dice, gracia y paz, o sean que multiplicados. Gracia y paz, o sean multiplicados. Entonces, cuando uno empieza a leer el verso, uno se queda ahí quieto. Un momento. Él está diciendo que gracia y que paz en mí, en este ser, en Daniel, en cada uno de los que están acá, empiecen a ser multiplicadas. ¿No le gustaría a usted que le multiplicaran gracia? Es decir, ¿no le gustaría a usted tener gracia sobre gracia sobre gracia sobre gracia? ¿O no le gustaría a usted tener paz sobre paz en su vida? Yo creo que sí. Mire que las cosas en Dios no son con mezquindad, no son con pobreza o no son como con tacañería. Dios es un Dios abundante. Y uno de los saludos es, vea, gracia y paz, o sea, multiplicadas, coma, dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ser multiplicados como congregación. Y es una de las cosas que aparecen en el libro de Hechos de los Apóstoles. Dices que las congregaciones crecían y se multiplicaban, fortalecidas por el temor de Dios y el Espíritu Santo. Pero usted está llamado a que por dentro suyo, en el conocimiento, usted se le multiplique gracia y paz. ¿De qué manera va a suceder esto? A medida que usted vaya conociendo a Dios y a Cristo. Y vamos a ver cómo ir compaginando esto bonito. Vamos a seguir. Versículo 3. Mire, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido entregadas o nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento, otra vez conocimiento. Voy a volver a repetir. Se nos va a multiplicar gracia y se nos va a multiplicar paz en el conocimiento de nuestro Señor y del Padre. Y vuelve acá y dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y que todas las cosas que pertenecen a la piedad se nos han sido entregadas mediante un vehículo. ¿Y cuál es el vehículo mediante el cual este ser creado de nuevo, este ser que nació de nuevo, va a ser acreedor de la gracia y de la paz multiplicada y también de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? ¿Cuál es el vehículo? Lo acá es correcto. Está acá la hermana. El conocimiento. Mire cómo es de importante. El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, y acá quiero, bueno, no sé si lo vamos a tocar, creo que no lo voy a tocar, pero cuando tú miras la palabra Jesús, escúchame muy bien, porque sé que hay algunos que están en contra del nombre Jesús y satanizan el nombre Jesús. Hay un video que el Señor nos permitió hacer en TikTok, incluso en el canal, acerca de que efectivamente las cartas del Nuevo Testamento están en qué, en griego, y que al Señor le plació mostrarnos el Nuevo Testamento, al menos hasta el día de hoy, y desde la generación de hace milenio, hace más o menos más de 1500 años, hasta el día de hoy, le plació por conducto de los apóstoles que colocaran ahí Jesús. Mire, y les daba un ejemplo, que se ha visto que la carta de Hebreos es una carta que, llegando los estudiosos a mirar, llegan a la conclusión de que esta carta no fue traducida. Esta carta fue compuesta en griego. No fue que se hizo un original en hebreo y fue traducida al griego. No, por ejemplo, la carta en los hebreos fue compuesta en griego. El Mateo que tenemos del Nuevo Testamento en griego fue compuesto en griego. Aunque hay alguien que habla de un Mateo en hebreo,
Pues déjeme decirle que este Mateo en griego que tenemos no es la traducción de ese Mateo en hebreo que no se tiene, pero que por una carta se cree que existió. No, este Mateo fue compuesto en griego. Entonces, al ser compuesto ahí, significa que ¿qué tuvieron que hacer los apóstoles? Colocar ¿cuál nombre? Jesús. No voy a debatir ese tema y no voy a dar más explicaciones porque si no me olvido el tema, pero vayan, miren en el canal, está todo muy específico. ¿Qué es lo curioso? Que al igual que el hebreo, las letras en griego, el alfabeto en griego, también no solo funcionan las letras como consonantes, sino que también funcionan como valor numérico, ¿sí? Ellos no tenían lo que nosotros tenemos un sistema de abecedario y por aparte nosotros tenemos un sistema de números que es arábigo, que viene de los árabes. Entonces resulta que en griego, cuando tú sumas las letras de Jesús, te va a dar 888. El número 888 está asociado por muchos biblistas, por muchos eruditos, por muchos estudiosos de la Biblia. ¿Con quién? Con Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre Jesús en griego da 888. Hermano Daniel, pero es que Jesús viene exactamente del hebreo. Sí, lo sabemos. Pero por algo el Padre permitió que llegara hasta nuestros días y que en las copias que tenemos hoy de estudio no quedara Yeshua, hablando del Nuevo Testamento, sino que quedara ¿qué? Jesús, en la mayoría de copias del Nuevo Testamento. ¿Me siguen? Entonces da 888. Entonces resulta que en estos días hay algo muy práctico que quiero mostrarle con el 888 y me encontré lo siguiente. Mire esto, vea. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Así como es natural para la carne pecar, así como es natural para la carne sentir placer en los deseos de este mundo, déjeme decirle que a usted también se le ha hecho participante de una naturaleza divina. Y eso sería otro tema muy aparte. Para el hombre espiritual le será natural practicar lo que vamos a leer, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces mire lo que dice. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, primero, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, ¿qué? Amor. ¿Cuántos contó? 8. Preste atención. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Escuche eso. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no los van a dejar estar ociosos ni sin fruto. Por favor, vaya usted en su casa, coja esas 8 cosas y estudie qué es virtud, qué es paciencia, qué es afecto fraternal y estúdielo, porque Pedro, el apóstol Pedro, nos dejó como testimonio una carta diciéndonos que si practicamos estas cosas no vamos a estar ociosos ni mucho menos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista ¿qué? Muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Eso me impactó, porque significa que si a mí me falta alguna de esas 8 características, el número 8, le dije que el 888 está asociado con Cristo, y yo le puedo presentar en 3 cartas del Nuevo Testamento 8 principios en orden, así como este, 8, 8 y 8. Este es el primero. Hay otro en Santiago. Y hay otro, déjeme, yo chequeo acá, que los tengo acá en mis notas, y me impresionó. Y si ustedes quieren, se los voy a decir, usted va en su casa y hace la lista, y va a ver los 3:8 que tienen que ver con Cristo. Déjenme, yo voy rápidamente. Un poquito de paciencia, por favor. Amén. Bueno, vamos a mirar. Les hablé de los 3:8. Mire, hay uno en Filipenses capítulo 4, versículo 8, para el que lo quiera buscar. Lo voy a leer rápidamente. Filipenses capítulo 4, versículo 8.
Mire, por ejemplo, que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8, hablando de lo que tenemos que pensar, de tener la mente de Cristo. Mire lo que dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad. Otro 8. El último 8 lo va a encontrar en el libro de Santiago, capítulo 3, Santiago capítulo 3, versículo 17. Recuerda que estamos hablando del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y tiene que ver con los 8. Mire, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. 6, sin incertidumbre. Y 8, sin hipocresía. Ahí están los 3 8. De acá vamos a ver si el Padre nos permite hacer un estudio, pero ese nombre ahí es Sous, que es 888, lo podemos explicar de una manera simbólica o análoga o pedagógica, viendo los 3 ochos que hay en Santiago, en Filipenses y en Segunda de Pedro, que los vamos a mirar. Cierro ahí el paréntesis, me regreso. A propósito, recuerde lo que dice la Biblia, por ejemplo. ¿Cuántas personas se salvaron en el diluvio? ¿Le parece a usted que tiene mucho sentido? ¿Es casualidad? ¿Será coincidencia? No lo creo, ya le voy a mostrar por qué. Si usted sigue leyendo ahí, Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 10, recuerde las 8 cosas que usted tiene que tener. Y si no las tiene, vaya a su casa y chulee las que tenga y las que no y dígale, Señor, ayúdame. Porque si me falta una, estoy en graves problemas. ¿Por qué? Porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, versículo 9. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Présteme atención. Significa que si estas 8 cosas que están acá en Primera de Pedro yo no las tengo, note que ahí no está hablando de pecado. Ahí está hablando de un crecimiento en Cristo. Posiblemente, y por eso hablamos la otra vez, de que hoy en día se ha hecho mucho énfasis en el pastor y en el predicador y en la predicación. Escuche esto, los que no estuvieron el martes. Y una iglesia o un ministerio solo con la predicación y solo con el pastorado no puede mantenerse a flote en el perfecto desarrollo que Dios quiere dar, porque Dios también dio algo que se llama los maestros y aparte de la predicación dio algo que se llama la enseñanza. Hablábamos con alguien de este tema y le decíamos, sí, es verdad. Hablábamos creo que con un hermano en una célula y le decía, sí, hermano, porque mira que muchas veces la predicación es muy buena y también está en la Biblia, pero muchas veces se ha enseñado al pueblo a solo escuchar la predicación y la enseñanza queda a un lado. Y nos hemos ido al extremo tanto, que cuando escuchamos la predicación, escuchamos la euforia del predicador, los saltos del predicador, que eso no está mal, yo no estoy en contra de eso. Y el pueblo cuando escucha una enseñanza dice, este hombre no tiene la unción. O cuando el pueblo escucha a un hombre sentado, tranquilo, tal vez no está de pie, y él empieza a explicar la palabra, no le dan la misma importancia que le dan al predicador. Y es necesario el maestro y la enseñanza. Sí que son necesarias. De hecho, creo que lo que ellos escriben constantemente en sus cartas son enseñanzas para cada uno de nosotros. ¿Está escuchando? Bueno, vamos a seguir. Por lo tanto, o por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caerán ¿qué? Nunca. Ese es el manual que le ha dado un maestro, un apóstol, para que usted haciendo cada una de ellas, usted nunca va a caer. El que esté firme, mire que no caiga. ¿Y cómo miro, hermano Daniel? ¿O qué significa mirar que estar firme? Primero, el que está firme no está ¿qué? Ciego. Porque ya vimos que el que no tenga las 8 cosas está ciego, va a caer. Pero si estás firme, mire que no caiga. ¿Cómo? Examínese constantemente. Mire que las tenga, esas 8 cosas, y que usted las ponga por práctica ¿en qué? En su vida. ¿Por qué? Porque de esta manera
os será otorgada. Mire lo tremendo que dice este verso. Amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Usted quiere estar seguro de su salvación? ¿Usted quiere estar seguro de que cuando Él venga usted va a recibir una entrada amplia y generosa? Practique esas 8 cosas. Eso que dijo Pedro, póngalo en práctica. Póngalo en práctica. Vamos a seguir leyendo. Porque de esta manera será otorgada amplia y generosamente entrar en el reino de nuestro Señor y Salvador. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque ustedes ya las sepan y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida podáis en todo momento tener memoria de qué, de todas estas cosas. Así que le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la intención de la segunda carta de Pedro? Hemos leído algunos versos. Voy a volver a hacer. ¿Cuál es la intención de la segunda carta de Pedro? ¿Quién me quiere decir? ¿Mm? Obviamente recordar esas cosas, pero desde el principio Pedro comenzó con algo. No sé si se acuerdan. Dilo, dilo. Conocimiento que dicen aquí. Es correcto. Acá me dijeron conocimiento. Vuelvan a leer desde el capítulo 1, el versículo 1 en adelante, y se darán cuenta que la intención del libro de segunda de Pedro, ¿sabe cuál es? Hablar del verdadero conocimiento del Señor Jesucristo. La primera carta tiene como intención mostrar qué es la verdadera gracia. Y la segunda carta tiene la intención, y son muy similares, de mostrar cuál es el verdadero conocimiento de estar en Cristo. Y eso es lo que vamos a mirar en esta noche. Así que los insto para que lean la segunda carta de Pedro y le puedan sacar el jugo. Amén. Capítulo 2, versículo 1, que es aquí donde me quiero centrar un rato más el día de hoy. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. No, venga, pero perdón, no terminamos el capítulo 1, así que vamos rápidamente al versículo 16 del capítulo 1 para que puedan entender. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo a fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios el Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No entender de que la palabra profética va a llegar a un punto en el que ya no va a ser ¿qué? Necesaria. Porque si la palabra profética es una antorcha que alumbra en lugar oscuro, quiere decir que cuando venga el día, ya no se va a necesitar ¿qué? La antorcha. La antorcha se necesita cuando está ¿qué? Oscuro. Pero cuando Cristo Jesús se ha iluminado a cada uno de nuestros corazones, ya no vamos a necesitar esa antorcha. ¿Usted me está escuchando? Por eso dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salgan vuestros corazones. Entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo.
Le voy a hacer una pregunta, porque voy a meterme ya en el tema otra vez de los maestros. Voy a hacer una pregunta. ¿De qué palabra profética está hablando Pedro? ¿De qué palabra profética está hablando Pedro? ¿A qué se está refiriendo Pedro con la palabra profética más segura que él dice tenemos? ¿A qué palabra profética se está refiriendo? ¿A quién? ¿Cuál es la palabra profética a la cual Pedro se está refiriendo? Al Antiguo Testamento. Dice que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Pregunta. Ojo pues, pregunta, porque nos vamos a meter en un tema que va a chocar mucho. Pregunta. Si Pedro está reconociendo como autoridad las escrituras hebreas de la cual él no fue partícipe, es decir, desde Génesis hasta Malaquías, y dijo que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo y que él lo pudo comprobar cuando estuvo en el monte y vio la transfiguración, ¿qué hace que nosotros miremos a Pedro y sus escritos como inspirados por el Espíritu Santo? ¿Sí me están entendiendo? O dicho de otra manera, porque siempre que leemos este verso nos referimos a toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y no. Pedro está hablando de la palabra profética más segura de Génesis hasta Malaquías. Pero en el día de hoy, nosotros también tomamos como inspirado lo que escribió ¿quién? Pedro. Lo tomamos como inspirado. Entonces le voy a hacer otra pregunta. ¿Y por qué si un maestro en nuestros días, un apóstol o un profeta, viene y nos enseña un tema por el Espíritu Santo, ¿por qué no le damos la misma confiabilidad? ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? Que tiene oídos para oír, oiga, vuelvo y repito. Pedro toma como fuente de verdades de Génesis hasta Malaquías como la palabra profética más segura. Y nosotros tomamos los escritos de Pedro, que a eso no se refiere él con la palabra profética más segura, o el Nuevo Testamento como palabra inspirada por Dios. Entonces lo que yo digo es, ¿y por qué hoy, en nuestro tiempo, no le damos la misma veracidad o autoridad a una predicación o a una enseñanza o a un libro escrito por un apóstol, escrito por un maestro o por un profeta? No sé si me hago entender. ¿Sí me hago entender? Acá me dice una hermana, hermano Daniel, estoy como un poquito perdida. Claro, tenía que llegar antes. Pero lo que trato de decir es, tenemos la plena seguridad que Dios obró en hombres en el Antiguo Testamento. Y tenemos la plena seguridad que desde Cristo para acá, que es la nueva era, o la era común, o después de Cristo, fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Pero hay duda en nuestros días, cuando en nuestros días, en esta época en que somos contemporáneos, hay un maestro, un apóstol o un profeta. Y no damos la misma credibilidad. ¿Sí me hago entender? Entonces dudamos. Y hay como una duda y uno dice, no, espere, pero pues que usted no es Daniel ni Ezequiel, primero que todo. En segundo que todo, usted tampoco es Pablo y usted tampoco es Timoteo, ni usted tampoco es Pedro, ni ninguno de los escritores del Nuevo Testamento. Entonces la pregunta es, o sea que el Espíritu Santo se varó, o sea que el reino de los cielos está en crisis. Es lo que yo le quiero hacer pensar. Mire, vamos a seguir leyendo, ahora sí, el capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, ¿falsos qué? Maestros. Eso me pareció curioso, Link, que no dice falsos profetas, sino que dice falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción, ¿qué? Repentina,
Si habrán falsos maestros, quiere decir que entonces en los tiempos por venir, hablando desde la perspectiva de Pedro, iban a haber también ¿qué? Verdaderos. Yo les he enseñado, conforme el Padre me lo ha permitido entender, que no puede haber algo falso si no hay algo verdadero. Y que para que venga lo falso tiene que estar en vigencia lo verdadero. Y les hacía una vez un ejemplo con el billete. Por ejemplo, no pueden existir billetes de 2000 falsos si en estos momentos no existieran billetes verdaderos de 2000. Porque si no se usan los billetes de 2000, entonces ¿para qué falsificar uno? ¿Se entiende? Entonces, así como hay maestros falsos, entonces iban a venir maestros verdaderos. Sigue el versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo Lot que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Ya le voy a decir por qué le estoy leyendo todo el verso. Nacidos para presa y destrucción, y perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura de ¿quién? Del profeta. Estos son, aquí me quiero detener, versículo 17. Estos son fuentes sin agua. ¿Quién? Vamos a ver si usted está aquí o se me está yendo para otro lado. ¿Quiénes son los fuentes sin agua? Y nubes empujadas por la tormenta. ¿Quiénes son ellos? Comenzamos leyendo desde el versículo 1, por eso les digo, tienen que estar concentrados. Volvamos al versículo 1, para ver quiénes son las fuentes sin agua y las nubes empujadas por la tormenta. Voy a volver a leer el versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Quiénes son las fuentes sin agua y las nubes llevadas por la tormenta? Los falsos maestros. Quiere decir que si una fuente sin agua y una nube llevada fácilmente por la tormenta tipifica un falso maestro, entonces una fuente con agua y una nube llena de agua simboliza ¿quiénes? Verdaderos maestros. Entonces vamos a utilizar el don de ciencia. Y vamos a ver en la Biblia hebrea qué dice acerca de las nubes y lo vamos a aplicar a ¿quiénes? A los verdaderos maestros. Y vamos a ver qué dice la Biblia hebrea acerca de las fuentes y los vamos a aplicar a ¿quién? A los verdaderos maestros. ¿Están listos? Entonces vamos a mirar. Y quiero que empecemos con el primer verso. Acompáñenme por favor al libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 40
versículo 45, y puedes poner ahí en tu cuaderno o en tu computadora, el maestro como nube, pero con agua. Porque recuerde que la agua entonces va a simbolizar lo que está ocurriendo dentro del maestro por el Espíritu Santo. Ahora, préstenme atención. Nosotros somos el cuerpo de quién? De Cristo. Todos con atención, todos con atención. Amén. Y usted sí, toma para que te duermas. Entonces, somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? Por eso mismo. Somos el cuerpo de Cristo. La Biblia dice en Corintios de que hay varios miembros en el cuerpo de quién? De Cristo. ¿Cierto que sí? Y la Biblia también dice, no vamos a leer los versos, pero dice que nosotros somos nutridos desde ¿a dónde? Desde la cabeza. Que recibimos la nutrición, recibe todo el cuerpo la nutrición y el crecimiento. Hablando en Cristo, hay un verso, no lo voy a leer. Entonces hay muchos miembros. Y Pablo menciona, voy a mencionar 4 que Pablo menciona en Corintios. Pablo menciona los ojos, los oídos, menciona la boca, las manos y menciona los pies. Le voy a hacer una pregunta. Hay miembros que están fuera, ¿qué? De la cabeza, que el Espíritu Santo me permitía tener entendimiento, porque la cabeza es Cristo. Pero hay miembros que ¿dónde están ubicados? Obviamente. Pero hay miembros que están ubicados ¿en dónde? Cristo es la cabeza, ninguno de nosotros es cabeza. Por eso yo no me puedo venir aquí de atrevido a empezar a enseñorearme de ustedes o a dar cosas que Cristo no ha dicho, porque yo no soy la cabeza. ¿Me sigue? ¿La cabeza quién es? Yahshua. ¿Me sigue? ¿Quién es la cabeza? Yahshua. Segunda pregunta. Somos un cuerpo, así que puedo hablar de las manos de Cristo. Y puedo hablar de los pies de Cristo. ¿Quiénes son los pies de Cristo? Un misterio, ¿sí o no? ¿Y quiénes son las manos de Cristo? Otro misterio. Pero quería decirle que hay unos miembros que están ubicados ¿en dónde? En la cabeza. Ojo pues, sin ser la cabeza, hay miembros dentro del cuerpo que están ubicados en la cabeza. Dígame uno, el oído, otro, la boca y otro, los ojos. Quiere decir que esos miembros Dios los ha puesto en la cabeza, es decir, que es Cristo, aunque todos somos el cuerpo de Cristo, pero los ha puesto como qué? Como autoridad o como principales. Y a unos puso Dios en el cuerpo o en la iglesia, primeramente ¿qué? Apóstoles. Segundo, profeta. Y tercero, maestros. El tercero es el maestro. ¿Y dónde está ubicado el maestro también? ¿Dónde están ubicados esos 5 principales? En el cuerpo, específicamente ¿en dónde? Es correcto, en la cabeza. Por ejemplo, la boca, ¿quién es? El profeta. Por ejemplo. Entonces quiero mostrarle que aunque somos el cuerpo de Cristo, note que aún hay unos miembros ubicados en la cabeza. Por eso son altos de ser tenidos ¿en qué? En honra y en honor. No lo decidimos nosotros. Eso es cuestión de quién? De Cristo. Ahora, con esto yo no estoy por debajeando a los demás miembros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el ojo no puede decir que no necesita de la mano. Es decir, todos nos necesitamos, tanto los que están en la cabeza como los que no, pero ambos hacemos participantes del cuerpo. Ojo pues porque vamos a tocar entonces el tema. Entonces dice Primera Reyes 18:45, vamos a hablar del maestro. Recuerde lo que vimos el martes, el maestro no lo es por el estudio de hebreo, de griego o arameo, o por las ciencias bíblicas que él estudió. Vimos el martes que hay un qué, un dorea sobre él. Los que no entiendan eso, allá vean la predicación del martes. Y el dorea que está puesto sobre él lo capacita y lo califica. Lastimosamente hoy en día, muchos son maestros, según la carne, según la cultura que sepan en hebreo, según el arameo o el griego que se sepan. Y eso, o si un rabino lo ungió, y eso no es así. Es un dorea que ha dado Cristo
a cada persona conforme a una medida de gracia. Quiere decir que a no todos se nos dio la misma medida de gracia. Eso lo hablamos el martes. Entonces vamos a hablar del maestro y dice así. ¿Los maestros son qué? Di dos características. Son fuentes con agua y nubes. Dice, y mientras se hacía esto, iba de una parte a otra, se oscureció el cielo en un momento y vinieron nubes y vientos. Y empezó a caer una gran lluvia. Así pues, montado Acabe en su coche, se fue ¿a dónde? A Jezreel. Una de las características del maestro es que como nube siempre va a estar destilando ¿qué? Agua, enseñanza. Nunca va a faltar en aquel que tiene el oficio de maestro el agua. Entonces le voy a hacer una pregunta, porque dice la Biblia que el espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué se necesita para hacer que crezca el fruto de la tierra? ¿Qué se necesita? Es correcto, usted puede abonar y puede tener todo, pero si falta el ingrediente principal, no hay fruto, agua. Por eso le dije, si nos vamos solo al pastorado y a la predicación y removemos lo que es la enseñanza dada por un maestro, posiblemente no esté cayendo agua sobre la tierra que usted tiene. Y usted necesita de la enseñanza para poder que su tierra pueda dar el fruto. Mire, le voy a dar otro ejemplo. Vamos a mirar este. Isaías capítulo 5, versículo 6. Isaías capítulo 5, versículo 6. Miren lo que dice. Haré de ella un erial que ni se pode ni se escarde, y crecerá la zarza y el espino, y a las nubes prohibiré llover sobre quién, sobre ella. Escuchen, hermanos, porque usted va a ver que los espinos y la zarza en la Biblia, y usted lo puede ver en un verso de los profetas, es símbolo de pecado. No lo vamos a leer porque el tiempo nos apremia. Pero si va a crecer la zarza y el espino, ¿sabe por qué es? Porque Dios ha prohibido que sobre esa tierra haya que habrá lluvia. Él le dijo, voy a mandar a las nubes que no destilen agua sobre ella. Por eso que Dios tenga misericordia de nosotros. Y que en muchos ministerios se comiencen a levantar nubes, es decir, maestros, los cuales con la agua que ha sido puesta del Espíritu Santo dentro de ellos, empiecen a regar cada una de las vidas y de los corazones. Para que lo que esté árido y donde solamente está creciendo zarzas y espinos puedan convertirse en un campo fértil y productivo. Debemos dar gracias a Dios por ser participantes de una enseñanza maestral o de poder tener maestros en medio de nosotros, los cuales enseñen la palabra. Miren, hermanos, no es solo la predicación. Y repito, yo sé que a veces el predicador se mueve y usted siente y está bien, pero mire la importancia de la enseñanza. Mire la importancia de tener un maestro. Vamos a leer otro verso. Mire, este me gustó mucho. Isaías 45:8. Estamos hablando del maestro como nube. Isaías capítulo 45, versículo 8. Dice, destilados cielos desde lo alto. ¿Y derramen qué? Justicia, las nubes. Présteme atención, mire qué bonita la escritura. Yo le dije a usted, conforme al Espíritu Santo me ha enseñado, que hay unos miembros que están ubicados en la cabeza. Entonces, si el maestro está ubicado en la cabeza y si es una nube, ¿dónde están las nubes? Por encima de nosotros, ¿sí o no? Las nubes están arriba y van a destilar hacia abajo, hacia la tierra, que son cada uno de los corazones del pueblo. Entonces dice, destilen los cielos desde lo alto y derramen justicia las nubes. La enseñanza de nosotros como maestros en Cristo debe ser de acuerdo a la justicia de Dios mediante Cristo. ¿Escucharon eso? Como están ubicados los maestros, apóstoles, profetas, pastores y evangelistas en la cabeza, la cual es Cristo mismo, ellos no tienen otra savia o no tienen otra lluvia que no sea
de Él para su cuerpo. Por eso ustedes van a empezar a diferenciar falsos maestros. ¿Cómo? Cuando ustedes ven que no está hablando conforme a la cabeza. Cuando ustedes vean que un maestro empieza a enseñar cosas y se empieza a salir de Cristo, usted dice, aquí hay un problema. Les voy a dar un ejemplo que creo que tiene que ver con el tema de mañana. Bueno, espero que esa persona no me está viendo. Pero hoy me enviaron una imagen en la mañana y la imagen decía, tú lo puedes lograr todo. Y todo lo que te propongas, tú lo vas a alcanzar. Agradezco esa imagen porque sé que la persona lo hace con la intención de motivarme y darme aliento. Pero mire lo siguiente, escúcheme bien. Si nosotros estamos en Cristo, quiere decir, y hemos muerto a nuestra antigua naturaleza, quiere decir que Dios quiso matar el viejo hombre. Lo mató, tanto lo bueno como lo malo. ¿Escuchó eso? Dios mató en nosotros al antiguo Daniel, tanto lo bueno como lo malo. Dios no necesitaba de mí lo malo, pero sabe que tampoco necesitaba de mí lo bueno. Por eso en la necesidad de hacer una nueva creación. Entonces, si Dios no me quiso restaurar a mí o mejorar, entonces, ¿por qué nosotros lo queremos hacer en Cristo? Y aceptamos frases como ¿qué? Como supérate a ti mismo, lo dije en la otra predicación. Vamos, ánimo, tú puedes, dale con tu fuerza, ta, ta, ta. Eso parece bien, ¿sí o no? Pero está alejado de Cristo. Él lo dijo, si ustedes no permanecen en mí, así como la rama separada del árbol no puede llevar fruto, así ustedes tampoco. Y todo aquel que no permanezca en mí será desarraigado. Eso sigue siendo marca de la bestia. El mismo hombre queriendo superarse a sí mismo, cuando Dios con el mismo hombre lo que quiere es matarlo y que en Cristo él pueda surgir. Y que en Cristo él se pueda levantar. Y que a través de Cristo él se pueda superar a la imagen que Dios quiere de él. No sé si se entendió eso. Espero que ustedes empiecen a discernir. Ahí disciernen entre una predicación traída desde Cristo o una predicación motivacional nacida desde la buena intención de un corazón humano. Espero hayan entendido ese punto. Aún lo bueno que procede de nosotros, ni siquiera procede de nosotros mismos, sino del que mora en mí. Y eso hay que enseñarlo y es más profundo. Vamos a dar otro verso. Daniel capítulo 7, versículo 13. Charlas motivacionales. Daniel, tienen apariencia de piedad, porque hay piedad en eso. Pero Daniel, toda verdad que te puedan dar para crecer, para superarte o para sanarte, alejada de Cristo, no existe. Comienza bien, pero vas a ver que no te va a dar el poder suficiente para poder sostenerte. Todo lo que sea edificado sin la base que sea Cristo, allá arriba en el reino va a ser probado. Daniel 7:13 dice, seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo, ¿quién venía? Uno como hijo de hombre. ¿Quién iba con las nubes? Cristo. Quiere decir que nosotros como nubes, como maestros, nosotros somos el lugar donde reposan ¿qué? Él. Así que estamos llamados para donde quiera que nosotros vayamos o viajemos, ser servidores de Cristo y llevarlo y presentarlo a Él, no a nosotros mismos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Este también, entendiéndolo en el mismo contexto en el que estamos hablando, mire cómo es de bonito. Dice, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes. Si en la iglesia hace falta la dirección y la enseñanza del maestro, dudo que podamos ser arrebatados en una nube, así como Cristo fue arrebatado en una.
Estoy hablando ya alegóricamente, figurativamente. La enseñanza de los maestros es algo que nos va a permitir, ¿qué? Levantarnos, ascender. ¿Sí me está escuchando o no? Metas en la enseñanza de los maestros. Aprecie cualquier enseñanza y oportunidad para escuchar la palabra. Éxodo capítulo 13, versículo 21. Y Yahweh iba delante de ellos, de día en una columna de ¿qué? De nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Las nubes como portadoras de ¿quién? En el Antiguo Testamento, ¿de quién? De Yahweh. Y las nubes en el Nuevo Testamento como portadoras de ¿quién? De Yahshua. Por eso el judaísmo. Tienen a Hashem o tienen al Padre, pero no están siendo participantes de los nuevos maestros que tienen como fin anunciar a ¿quién? A Cristo, para poder llegar al Padre. Pero los maestros o las nubes que están dentro del judaísmo no tienen a Cristo y desconocen esta gran verdad. No sé si se está entendiendo. Amén. Segunda de Samuel capítulo 22, versículo 12. Puso tinieblas por escondedero alrededor de sí y oscuridad de aguas y densas nubes. Como maestros, escuchen bien esto, nosotros estamos llamados a ser como esas nubes Columbus. Vea, una vez le escuché a alguien decir que posiblemente a la nube que hace referencia, cuando dice que Yahweh aparecía en una nube, era una nube Columbus, que son nubes que están totalmente cargadas y densas. ¿Por qué? Por el agua. Por eso no son nubes pasajeras. Que tú decís, no, no, son nubes que al tener peso y al estar cargadas con agua, se permanecen ahí. Lo que intenta decir Pedro es que los falsos apóstoles son nubes llevados por la tormenta, es decir, que van de un lugar, es correcto, Daniel la cogió. La enseñanza verdadera por el Espíritu Santo hará que un hombre se plante ahí firme. Porque está tan cargado por el Espíritu Santo, está tan cargado que no puede moverse. Ahora, escuche esto. Hay un verso que no lo tengo acá, pero dice en el libro de Job, que así como nosotros desconocemos cómo Dios carga las nubes con agua, bueno, en ese tiempo, y ahora pues sabemos científicamente, pero para ellos era, venga, Dios cómo hace para que las nubes no se caigan si están cargadas de agua. Y decían que ellos desconocían Dios cómo hacía para colocar agua en las nubes. De la misma manera, hoy el cuerpo de Cristo, o tal vez muchos ignoramos cómo es que se da la sabiduría en el corazón de un maestro, porque es por el Espíritu Santo. ¿Escucharon eso? ¿De qué manera ocurre? Es algo por el Espíritu. Y usted sabe que el que es nacido del Espíritu no sabe de dónde va ni para dónde viene. En algún momento tú sabes que Él te pone ¡puf! Y empiezas a crecer en el don y empiezas a ver cosas que otros no ven. Y empiezas a derramar agua que empieza a nutrir a la gente. Pero así como ignoraban los antiguos cómo se daba el agua en las nubes, de la misma manera, muchos ignoramos de pronto cómo se da el agua en medio de nosotros. Solo sabemos que fue un Dorea de Cristo. Y empieza, pero ese hermano, ¿qué hizo? ¿Y a dónde estudió? ¿Y cuál fue la universidad? Fue un Dorea por el Espíritu Santo. Fue una medida. Entonces él puede obrar en eso. Entonces, esta es los maestros, y yo lo invito para que vayan en su Biblia y busque la concordancia de nubes y acomode lo espiritual a lo espiritual. Y mire que trata a los maestros como nubes. Tienen agua, son nubes densas que no se mueven por el viento. Son nubes densas que tienen aguas por el Espíritu Santo. Amén. Listo, vamos a verlo como fuente. Este me gusta mucho, Génesis capítulo 21, versículo 19. El maestro como fuente. ¿Cómo así, hermano Daniel? El maestro como fuente. O sea que no todos somos fuentes, hermano Daniel. No, por eso acérquese y venga a beber. Por eso siempre les digo, mire, no se pierda. Desde que usted pueda, trate de estar. Porque usted va a ser edificado. No todo. Ah, pero es que a Dios también a mí me habla. Ah, pero es que Dios también ha hecho
ha hecho cosas a través de mí. Sí, pero no todos son fuentes. El Espíritu Santo quiso operar en un hombre, y ahí utiliza la palabra en griego energizo, y ahorita vamos a ver si damos un ejemplo al terminar, que usted va a quedar, esto era así, energizo, y sabe qué es una operación por el Espíritu Santo dentro de ese hombre, operando como Yahshua quiso, de acuerdo al ministerio que le dio. Vamos a dejarla ahí, Génesis capítulo 21, versículo 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber ¿a quién? Al muchacho. Escúcheme bien, hermano Daniel, yo sé que yo no soy llamado como maestro, porque yo sé que el Espíritu Santo no opera en mí como he visto que operan los maestros. Pero entonces usted sea la que porta el cántaro. Y de la fuente de los maestros que están empezando a surgir las aguas, llene su cántaro y vaya a darle beber a su casa y a su familia. Yo sé que muchos no pueden venir a la fuente, es decir, no pueden estar cerca de un maestro, pero si puede ser ese cántaro y llevarlo a otras personas, a otros creyentes, ve y da de esa agua que está saliendo de la fuente. Hágales participante de estas enseñanzas, aprenda, retenga, escriba, es correcto, y empieza a dar participantes, empieza a dar agua. Entonces, si el maestro es una fuente es donde brota ¿qué? Agua constantemente. Constantemente. Así como las nubes traen agua, mire que es lo mismo. El maestro también es aquel que hace brotar agua. Para que usted pueda ¿qué? Beber. Y esto es hermoso, Daniel, ¿sabes por qué? Porque el que constituyó a los maestros, ¿sabe qué hizo? Fue el que descendió abajo. ¿Dónde se da el agua en las fuentes? ¿Dónde? Abajo, por debajo de la tierra. Pero también fue el que subió ¿a dónde? Arriba. Ahora entiende por qué es tan simbólico cuando vino el Mabul, cuando vino el diluvio. Escuche esto, ¿por qué fue tan simbólico? Porque hablando del maestro, es como en el diluvio. ¿Aguas de a dónde? ¿Y aguas de a dónde? Abajo. Hermano Daniel, pero es que esas aguas mataron a muchos. Sí, pero a otros los salvaron. ¿Cuántos? 8. Por eso la enseñanza maestral, sin las 8 características que leímos al principio, no sirve de nada. Veas la enseñanza del principio. Vimos que hay 8 características que da Pedro que deben de tener, acompañadas del conocimiento del Señor Jesucristo. Y 8 fueron los que se salvaron en el baúl. Así que usted no solo tiene que ser participante de una enseñanza de un maestro, ¿sí? Sino que también tiene que, ¿qué? Tener esas 8 características, como ese 8 de Noé y su familia. Entonces los maestros, vamos a traer aguas de arriba, hablando del Cristo ¿qué? Glorificado, justificado, muy bien. Y las aguas de abajo, del Cristo que murió y descendió ¿a dónde? Es correcto. Mire qué tremenda es la escritura y qué poderoso hay ahí. Génesis capítulo 24, versículo 13 dice: He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Hablando de cuando fue a buscar el siervo de Abraham, ¿qué? Esposa para Isaac, versículo 16. Y la doncella era de aspecto muy hermoso. Hermano Daniel, yo llevo el agua. Yo conozco esos hermanos y esas hermanas que llevan el agua, pero no son de hermoso aspecto. No, a ver, porque acá ya la cogieron por otro lado. No, vea, no estoy hablando de la apariencia física. No estoy hablando de la apariencia física. Estoy hablando de que cómo hay posibles, mire que estamos hablando de sacar aguas de la fuente y llevarlas. Hay gente que no es de hermoso aspecto. Mire cómo lo espiritual Daniel, para que vaya aprendiendo cuando lea la palabra y empiece a predicar, se acomoda a lo espiritual. ¿Qué significa que era de hermoso aspecto? Que ella era agradable, que ella tenía gracia. Hay personas amargadas que llevan la palabra. ¿Usted cree que quién va a querer de beber? ¿O quién va a querer de beber? Hermano, nadie. La doncella era de muy hermoso aspecto y era virgen, a la que hombre no había conocido, es decir, pura, en el que otra religión, otro espíritu u otra mentalidad no estaba, sino la de Cristo.
Pablo dice que él ha desposado a la iglesia como si fuera una esposa virgen. Mire, Daniel, qué tremendo. ¿Usted cree que a dónde sacaba Pablo eso? Por el Espíritu Santo. Mírelo aquí. Dice, y era virgen, el hombre no había, es correcto, no estaba contaminada, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Por eso es que cuando vienen a un maestro puesto por el Espíritu Santo, muchos chocan. Mire, yo hablaba con alguien en esta semana y me decía algo que es muy verdadero, cosa que Dios hasta el momento creo que no me ha hablado, y yo sigo ahí conforme a la palabra que él me dio. Me decía, pero es que tú debes de tener un mentor. Tú debes de tener alguien que te esté mentoreando, porque incluso todos los profetas y muchos apóstoles, hay apóstoles tienen mentor. Pero yo me acuerdo de una, mire, yo me acuerdo de una, acá me dicen quién era el mentor de Moisés, por ejemplo, y es muy buen punto. Pero yo me acuerdo que una de las visiones que el Señor me dio fue la siguiente, que no permitiera. Mire, él me mostraba como si yo tuviera un chaleco de arqueólogo y yo cogía con una brochita y yo empezaba a limpiar. Yo empezaba a limpiar. Y conozco el buen deseo de los hermanos al decirme eso, porque es un buen deseo y aprecio eso, de verdad que sí. Se preocupan por uno. Pero lo que el Señor me mostraba una vez en una visión, yo tenía un chaleco como de arqueólogo y tenía una brochita como un arqueólogo y yo estaba revisando y sacaba piedras. Y de un momento a otro apareció un anciano en la visión, también era arqueólogo, tenía más experiencia que yo, era un anciano, y él también tenía unos descubrimientos. ¿Y sabe qué me fui a hacer yo en la visión? Dejar mis descubrimientos por irme a ver los del anciano. Entienda pues, Daniel, ojo, pues, y cuando yo me fui a los del ancianos, apareció un ángel, y me dijo, Daniel, no, mentira, no, y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste a ver lo que estaba haciendo el otro? Y entonces, cuando menos pensé, el otro anciano derramó sus piedras sobre mis piedras. Y me dijo, ahora te va a costar más discernir lo que yo te quería mostrar, por cuanto ya él ha derramado todo lo que él tiene sobre ti. Eso es algo muy personal y muy específico, pasó conmigo y me lo he dicho en varias visiones. Por eso yo me cuido, porque yo sé que al escuchar otra enseñanza o otra doctrina, porque yo sé por dónde me está llevando el Padre y ustedes pueden reconocer la gracia que Dios ha puesto sobre mí. Si llego a mezclarla, hermanos, puede ocurrir algo muy tremendo en mi vida. Y usted sabe que hoy Cristo, entre comillas, es relativo, porque la misma doctrina que tiene no la tiene fulano. Y usted sabe cuántas iglesias hay con diferente doctrina. Entonces, ¿a qué doctrina me voy bajo cobertura? Prefiero seguir hasta el momento como el Espíritu Santo me ha ido dirigiendo y guiando hasta que Él de pronto me diga, sí, quiero que estés aquí o quiero que hagas esto. Pero hasta el momento me ha dicho, te estoy mostrando algo. Así que no puedo permitir que nadie interrumpa lo que el Espíritu está haciendo en mí. Éxodo capítulo 30, versículo 18. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. ¿Qué iban a colocar? ¿Una fuente de qué? De agua. ¿Para que qué pasara? Para lavarse. Yemima, la enseñanza, muchas veces sin darte cuenta te va a lavar. Mira esto, mami. Estaba Pedro. No quiso lavar los pies porque se supone que en el orden que estaban ubicados en la Santa Cena, como él llevaba la espada, él era el último. Y el último era el que siempre tenía la costumbre de lavar ¿qué? Los pies. Quiere decir que el maestro, la lección de la última cena, el maestro lavar los pies, se la dio ¿a quién? A Pedro. Está bien, Pedro no quiso lavar los pies. ¿Sí o no? Entonces resulta que cuando está ahí, el Señor se acerca a lavarle los pies. Entonces ya se va al otro extremo. No, Señor. No me lave solamente los pies. Láveme todo. ¿Creía Pedro que estaba siendo limpio? No. Porque le dijo al Señor que no solo le lavara los pies, sino que le lavara ¿qué? De la misma manera que los sacerdotes. ¿Qué les requirió Dios lavarse únicamente a los sacerdotes? Las manos y los pies, no todo el cuerpo. Porque él ya se había lavado, ya se había purificado. Pero el lavacro es solamente para los pies y tus manos. De la misma manera, muchos de ustedes creen que no están limpios. Y sí están limpios, aunque hayan cometido errores en sus vidas.
Aunque a veces se le salte la piedra, pero no quiero que permanezca esa piedra en ti, que el Señor te limpie, te dé una gracia especial. Aunque a veces, siempre, y a veces nos frustramos, ¿cierto? Y el Señor dice, Pedro, el que está limpio, solamente necesita que le laven, ¿qué? Los pies. O sea que Pedro sí estaba limpio, pero él no, ¿qué? No lo aceptaba. Muchas veces nos pasa. Esta vez llegué tarde donde el hermano Daniel y dije que iba a llegar temprano. Ay, Dios, yo de verdad. Y el hermano Daniel como me llama, y el hermano Daniel como me llama la atención. ¿Sabe qué, Dios? Yo no sirvo para estar con el hermano Daniel. Vea, otra vez me enojé con la hermana Clara. Y cada que la veo me da como algo, ya ni quiero juntarme con la hermana Clara. Y entonces muchos ¿qué hacen? Dicen, como ya estoy tan inmundo, yo mejor no vuelvo. Y el Señor dice, hey, pero si estás limpio, déjame que te lave los pies sin darnos cuenta. Y Yahshua le dice, la palabra que os he hablado, lo saqué, limpiado. Entonces muchos ya están limpios. Entonces la fuente de bronce, la enseñanza de un maestro, está puesta para que usted se lave. No solo la fuente es para tomar y saciar la sed que ustedes traen en semana, sino que también es para que ustedes se bañen. ¿De qué? De la suciedad que el mundo o ustedes mismos pueden depositar sobre ustedes. De todas esas patrañas que les quiere meter el diablo, usted no es santo. Usted no merece pararse aquí al frente, de verdad. Mira que sentiste rabia, mira que no pasas a fulano. Y el Señor dice, no, yo estoy trabajando contigo. Mire, se lo voy a decir rápidamente. Yo le lo decía a un hermano una vez. Estábamos con Daniel Mitchell hablando en una montaña, ¿sí o no? Y allá en un aposento alto, entonces había un hermano cristiano. Entonces le decía yo, mire, es que Dios a veces rompe los esquemas. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo Dios los mandó como apóstoles? ¿Cuando recibieron el Espíritu Santo o antes? Antes. Con esto no estoy diciendo que usted no tiene que ser lleno, porque después les dijo, quédense aquí. Pero note que el mismo Señor, escuchen hermanos, los hizo apóstoles y ni siquiera había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Claro, estaba el novio, pero note eso. Y ya eran apóstoles. Era apóstol y ni siquiera Dios le había perfeccionado el carácter a Pedro. Con esto no estoy diciendo que usted no tenga que ser perfeccionado para servir, porque en el Nuevo Testamento hay unos requisitos. Lo que le estoy mostrando es que Dios obra a veces de maneras misteriosas y que a veces no logramos entender ni comprender. De todas esas cosas que nos han derramado los hombres, el diablo y nuestro propio corazón es lo que la enseñanza maestral va a empezar a limpiarlo usted. Por eso le diga, vengan las predicas. No se la pierda, porque en el maestro, aunque usted no lo crea, con todos los errores del maestro, lo que usted pueda ver en él, hay una fuente operando en él, que tal vez no esté operando en usted, y usted necesita beber de la cabeza. Es que hermano Daniel, mi cabeza es Cristo, sí, pero no sabes que en la cabeza están los ojos. Y que posiblemente si la boca es del profeta, ¿quién serían los ojos? ¿Quién serían los ojos? Piénsenlo, se los dejo de tarea. Eso posiblemente. Eso capítulo 38, versículo 8 dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Escuchó eso? ¿De qué hicieron la fuente? De los espejos de las mujeres que velaban a la puerta de reunión. Y eso tiene que ver con la oración y el ayuno. Por eso Pedro dice, nosotros nos vamos a dedicar a estudiar la palabra y a la oración. Porque la fuente debe estar creada ¿de qué? De los espejos de las mujeres que velaban. Y esa palabra, haciendo un estudio me di cuenta que en el tabernáculo habían mujeres que se quedaban alrededor ayunando y orando. Ya en el Nuevo Testamento usted por ejemplo lo va a ver con Ana en el templo, que nunca se apartaba de hacer vigilias y oraciones. Amén. Deuteronomio capítulo 8 versículo 7 dice, porque Yahweh tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y en montes. Pues para donde vamos, Yemima. Salmos capítulo 104 versículo 10, ya estamos terminando. Tranquilos. O sea que cuando digo que estamos terminando es cuando mejor se pone esto. Salmos capítulo 104 versículo 10. ¿Los maestros son qué? Fuentes. Dice, tú eres el que envía ¿qué? Las fuentes por los arroyos.
¿Quién es el que envía las fuentes? ¿Quién? 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 ¿Quién es el que envía las fuentes? Yahshua. Él constituyó. Muy bien. Dice, envía las fuentes por los arroyos y van entre los montes. ¿Quiénes son los que van entre los montes? ¿Quiénes son los que van entre los montes? Todos. El apóstol, el evangelista y también la enseñanza maestral sale hacia los montes. Mire qué bonito. Que la fuente, el agua representa la palabra, la fuente representa al maestro. Y así como el agua recorre toda la tierra y luego va a dar al corazón de los mares, de la misma manera, mire qué hermoso Dios como hizo todo. Los maestros salen la enseñanza, van por los arroyos y empiezan a recorrer los montes a través de los evangelistas. Dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos que cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre. Si no hay agua, ¿qué no hay? ¿Qué no hay? O el último verso que leí, obviamente vida. Vio el ciclo Daniel por el agua. Dice que la tierra por el agua, ¿qué? Subsiste. Y si estamos hablando que el agua es la palabra y que el maestro son las fuentes, mire lo tremendo, que entonces la tierra subsiste por la palabra de Dios. Esta nueva creación subsiste por la palabra de Dios. Pero ¿cómo va a subsistir, hermanos, si no hay maestros quien la enseñen? Que están calificados y capacitados. No es solo la predicación, es la enseñanza maestral. Mire, y el vino que alegra el corazón del hombre. Si no hay agua, ¿qué no hay? ¿Qué? El vino. Muy bien. Mire, ¿qué fue lo que hizo? Escuchen esto. ¿Qué fue lo que hizo que surgiera la vid? Obviamente el cultivo, pero si no desciende la lluvia, ¿cómo va a producir la vid, la uva? Quiere que se lo muestre pues de otra manera. ¿Qué fue lo que Yahshua convirtió en vino? El agua. Todo por el agua, todas las plantas absorben. El agua se convierte en vino. Pero si no hay quien empiece a hablar de la palabra. Ahora, ¿quién convirtió el agua en vino? El maestro. ¿Quién convirtió el agua en vino? ¿Quién? El maestro. Yemima, cuando hay un maestro por el Espíritu Santo, muchas veces esta agua y esta palabra que predican muchos predicadores, parece que él posiblemente tenga la capacidad por el Espíritu Santo de que se convierta en vino. Esto no es solo de Jesús. Eso es una herejía. ¿Acaso él no dijo que nosotros haríamos mayores cosas que él? Sigue diciendo, se llenan de savia los árboles de Yahweh, los ceros del Líbano que él plantó. Los árboles, ustedes como plantío de Yahweh, como plantío de él, comienzan a ser regados. ¿Pero de dónde surgió todo? Tú eres el que envías, ¿qué? Las fuentes. Por la enseñanza maestral. Por eso les digo, veas en las predicaciones. Usted no sabe cuánto beneficio le va a hacer a su vida, a su familia, a todos los hermanos. Mire, Proverbios 18, versículo 4. Nada más nos quedan unos poquitos versos. Nos quedan 4 versos. Dice, Proverbios 18, 4 dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. ¿Qué son las palabras, Jemmy? Aguas. ¿Y qué es lo que tiene que estar en un maestro que está en la cabeza? Entonces, sus palabras. No. ¿Cuáles palabras? Las de Cristo. Muy bien. Entonces, aguas profundas son las palabras del hombre. Y arroyo que rebosa la fuente de sabiduría. Por eso hemos dicho que un maestro tiene que ser ¿qué? Sabio.
Un maestro tiene que ser sabio, tiene que tener esa cualidad en la palabra, porque si no, déjenme decirles que va a enturbiar el agua y va antes a envenenar a las ovejas. Isaías capítulo 12, versículo 3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Se da con gozo. La fuente de la salvación, Isaías capítulo 12, versículo 3. Y yo siempre lo he dicho, miren, yo sé que Dios es Dios de temor y Dios de juicio también, pero la Biblia me dice que sacaré de las fuentes de la salvación agua con gozo. ¿Por qué no puede haber un maestro amargado? Vuelvo y repito, así como Rebeca, si no estoy mal, era Rebeca, era de hermoso parecer, y fue y sacó de la fuente con su cántaro y le dio a Eleazar. De la misma manera el maestro, la misma fuente, tiene que ser gozosa. Así hay pastores que enseñan muy bien y usted dice, pero este hombre mantiene amargado, no le podemos hablar. Yo le voy a preguntar que este verso pues no me parece y que me explique y se enoja. No es posible. Una de las características de los maestros, y no solo acá por el Espíritu, sino en el Nuevo Testamento, tiene que ser apto para enseñar y tiene que ser gentil. Tiene que ser amable, muy bien, gozoso. Así vienen los muchachos acá. Daniel a veces me hace preguntas. Daniel, no entiendo esto. Y yo, mira, esto es así o esto es así. A veces también con el hermano Yehezkel hablamos de temas y a veces quedamos como neutros. Pero yo no me puedo decirle a él a debatirle si yo no tengo un verso o si yo no tengo por la palabra algo que lo convenza a él, ¿por qué le voy a hacer creer lo que yo creo? Si él también tiene un argumento. ¿Sí me está haciendo entender? Entonces ahí dejamos como que, uy, no, esperemos aquí que el Señor nos muestre, porque Él tiene sus argumentos, yo los míos, pero yo no puedo como maestro amargarlo a Él para que venga forzosamente a beber de mí, porque Él va a venir a beber cuando tenga sed. Señor, dale sed. Amén. Jeremías capítulo 6, versículo 7 dice, como la fuente nunca cesa de manar, ¿qué? Aguas. Siempre acércate a un maestro. Hermano Daniel, no entiendo esto. Y no solo para el conocimiento, sino también para vivir, porque el conocimiento produce una conducta de vida. Como la fuente nunca se cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Bueno, hablando pues ya de Jerusalén. Pero mire que la fuente nunca cesa de manar aguas. Siempre hay enseñanza. Aproveche y beba del agua mientras se pueda. Y mientras el Señor te permita estar bajo una enseñanza maestral. Jeremías capítulo 9, versículo 1. Oh, si mi cabeza se hiciesen aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, dice acá, y mis ojos fuentes de lágrimas. Lo curioso es que donde dice ojos, esa palabra ain en hebreo puede traducirse como ojo y como fuente. Posiblemente por eso ahorita tu respuesta que posiblemente los ojos de Cristo sean los maestros o también los apóstoles. Sigue diciendo, para que llore de día y de noche los muertos de la hija de mi pueblo. Santiago capítulo 3, versículo 11. Mire este. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y agua ¿qué? Salada. ¿Y él está hablando de qué? De la palabra. Es decir, yo como maestro, yo no puedo ¿qué? Maldecir. Porque de una fuente no puede salir agua dulce ni salada. Así que en mi boca como maestro, de mi fuente, yo no puedo dar doble. O doy un agua limpia, un agua dulzura, o un agua ¿qué? Salada. Yo no puedo venir a usted y maldecirlo. Yo no puedo venir a usted y empezar a hablar mal. No, como maestro yo he venido con un agua del Espíritu Santo de Cristo. Mire, si entendiéramos como maestro y si entendiéramos este tema a la luz de la palabra, de que estamos ubicados en la cabeza, sin serla, pero somos miembros ubicados en la cabeza, dirigidos por Cristo, empezaríamos nosotros como maestros y como líderes, apóstoles, profetas, todos, a discernir cómo caminamos para con el pueblo. Porque no estamos puestos como cabeza, sino que hay uno.
del cual nosotros estamos siendo participantes y hacemos nutrir al pueblo. Termino con este verso. Libro de Colosenses capítulo 2, versículo 19. Hermanos, yo espero que ustedes crezcan con todo este conocimiento, no se quede ahí, sino que empiecen a crecer y lo pongan en práctica. Me siento mal, hermano Daniel, no me siento digno de cantar. Venga, venga, hablemos y venga para que le sirva al Señor. No, no permita, la enseñanza los va a limpiar, de verdad, hermanos. Vea, Colosenses capítulo 2, voy a leer desde el versículo, leamos desde el versículo 18, vea. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Mire, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Si entendiéramos que estamos puestos en la cabeza, no siendo cabezas, empezaríamos a pensar como la cabeza, actuar como la cabeza y estar más sujetos a la cabeza que a nuestro propio parecer y proceder. Así no los mataríamos a muchos de ustedes. Así a muchos de ustedes ya empezarían a nutrirse y empezarían a crecer. Es necesario, maestro. De verdad que es necesario, maestro. Les dije que les iba a dar un ejemplo, ¿cierto que sí? ¿Está preparado para tenerse ahí en la silla? ¿O lo vemos mañana? Ya, pero ¿está seguro? A ver, sí, ¿quieren que lo miremos? No me demoró mucho, esto es espectacular. Listo. Ah, no, si hay una objeción aquí. Está gozosa, me gusta verla sonriendo. Vamos a mirarlo pues, rápidamente. Rápidamente, por favor, todos los hermanos que están ahí, yo les dije que les iba a dar un ejemplo, ya terminamos el tema. Vamos a dar el ejemplo porque tiene que haber un maestro. Y les voy a dar un ejemplo. La Biblia dice en este salmo, espero que todos aporten. Oh, pues Daniel, te quiero ahí 5 sentidos. Segunda de Crónicas 16:9. Lo voy a leer y espero me den respuestas sabias o lo que se les venga, lo que hayan aprendido. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Pregunta, ¿Dios tiene ojos? Sí, bueno, sí, pero los tiene físicos. Le voy a dar una analogía. Mire lo que empieza a hacer el Espíritu Santo en alguien. Vamos a poner como ejemplo en Cristo y lo que Cristo ha empezado a hacer a través del hermano Daniel. Porque nada que lo que tengo es mío. Él mismo me lo dijo. Y lo que hago, lo hago porque así me lo dijo en un sueño, porque a mí me da la gana. O de mi voluntad, como quien dice, no se vaya a crecer. Entonces, mire, acabamos de decir que Cristo es un ¿qué? Cuerpo. Ojo pues. Y Cristo tiene ojos. ¿Y quiénes son los ojos de Cristo? Ahorita una hermana me dijo, hermano Daniel, posiblemente los maestros o los apóstoles. Estamos. Ojo pues. Pregunta. Yahweh tiene ojos. Claro que sí, ahí lo está diciendo. Los ojos de Yahweh recorren ¿qué? Toda la tierra para ver a los que tienen corazón limpio ¿qué? Para con él. ¿Cuáles son los ojos de Yahweh? Mire por qué la necesidad de un maestro y cómo el maestro va a ver en muchas cosas, cosas que los demás no van a ver. Zacarías capítulo 4, versículo 10. ¿Se acuerda que Dios le mostró a Zacarías en una visión un candelabro con 7 brazos y 2 olivos a los lados? Zacarías 4:10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Yahweh que recorren toda la tierra. Vuelvo y les pregunto, ¿quiénes son los ojos del Señor? 7 espíritus. Entonces cuando Salomón dice, Señor,
que tus ojos estén sobre esta casa, para que cuando alguno clame delante de ti, tus ojos los miren. ¿Cuáles ojos? 7 espíritus que recorren toda la tierra. El diablo no es el único que recorre toda la tierra. ¿Se acuerda que en el libro de Job dice, ¿de dónde vienes? De andar el mundo y recorrerlo. Pero no solo él lo hace. Así como el diablo recorre la tierra, escuche esto, por cada diablo hay 7 de parte del Señor que recorren para fortalecer a los de corazón justo. Mientras el diablo recorría para acusar, habían 7 que lo recorrían para fortalecerlo. Hermano Daniel, ¿y qué más tiene implicación esto? Los ojos de Yahweh están sobre los justos, Salmos 34:15, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Si los ojos del Señor son los 7 espíritus, entonces aquí cabe otra pregunta. Entonces, ¿quiénes son los oídos de Jehová o de Yahweh? Está notando todos los misterios que hay y que a veces, pero por un maestro el Señor empieza a mostrar ¿qué? Los misterios para que usted pueda aprender. Entonces, note lo siguiente. Dice que sobre Cristo reposaron ¿cuántos espíritus? 7. ¿Sobre quién? Y usted no es el cuerpo de Cristo. Así que nos hizo participantes de los 7 espíritus. Ojo, ojo a lo que estoy diciendo. Ojo, por favor, porque si se pierden acá van a salir diciendo cosas que yo no dije. Por eso dice en el libro que leímos, Colosenses capítulo 2, porque en él ustedes están ¿qué? Completos. Porque los 7 espíritus que están delante del trono y que de ahí se saca la unción para los 2 olivos, están en el cuerpo de Cristo, por partes, están en el cuerpo de Cristo. Entonces hoy usted aprendió algo. ¿Cuáles son los ojos de Yahweh? 7 espíritus. Así que, ¿qué puede significar, hermano Daniel, cuando dice la Biblia que los querubines y los serafines tienen ojos? ¿Por qué? Por todas partes. ¿Se está dando cuenta todo el material que hay? Pero es necesario el maestro, porque el maestro va a ver y la fuente va a empezar a dar. Terminamos con este verso porque no es el tema. Algún día lo vamos a mirar. En Apocalipsis. Mire esto. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6. Dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero. ¿Quién es el cordero? Yahshua. Como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Dios le hizo participante a Cristo de su plenitud, colocando en él ¿qué? Los 7 espíritus. Por eso entonces ahora no dice los 7 espíritus de Jehová o de Yahweh, sino que aquí son los de Yahweh, pero ¿mediante quién? Cristo. Lo paramos ahí. ¿Ya ve por qué es necesario tener la enseñanza del maestro? Entonces cuando usted está orando Yemima, Señor, pon tus ojos sobre mí, ayúdame, fortaléceme, van a llegar los 7 espíritus a fortalecer. Después miramos ese tema. ¿Cómo así, Daniel? Hermano Daniel, entonces no es un Espíritu Santo manifestado en 7. Después miramos el tema. Pero los ojos de Yahweh son esos 7 espíritus que están delante de su trono. Señor, gracias por esta enseñanza. Gracias por los hermanos que estuvieron aquí, por los que objetaban, Señor, el último pedacito del mensaje. Y por los que querían el último pedacito del mensaje. Gracias, Señor, por cada enseñanza, porque abre nuestros ojos, nos das el entendimiento correcto para entender. Suplicamos, Señor, que nos ayudes a crecer más en el conocimiento de Cristo y que todo lo que podamos hacer sea para tu gloria y para tu honra, Dios. Porque no tenemos nada que sea de nosotros mismos, sino que tú sabes, Dios, que es de tu misma presencia. Gracias por darnos este don, por hacernos participantes de tu palabra.
y por permitirnos enseñar a nuestros hermanos para que crezcan y se nutran, uniéndose, Señor, por las coyunturas, Señor, y tomando sustancia de la cabeza, la cual tú empiezas a dar a través de maestros, Dios. Suplicamos, Señor, que levantes maestros en medios de agua viva y que sean como fuentes, Señor, que empiecen a ir por los ríos, por los montes, empiecen, Señor, a hacer el ciclo que tiene que hacer la palabra en esta nueva creación, así como en el Salmo el agua hace un ciclo en esta vida terrenal. Que así en la nueva creación espiritual, la palabra a través de los maestros cumpla su ciclo, Señor, conforme es. En el nombre de Yahshua de Nazaret te agradecemos por permitirnos estar aquí y aprender. Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga. Por favor, todos estén muy atentos a este Shabbat porque hay temas que yo sé que les van a edificar de una manera muy grande. Bendiciones para todos.